En este vídeo hablaremos de las funciones hash. Haremos una pequeña introducción a las funciones hash criptográficas y algunas de sus aplicaciones. Veremos también algunas de las propiedades que deben satisfacer para considerarse seguras y veremos también cómo se llaman algunas de las principales funciones hash. Una función hash criptográfica es una función que toma como input textos de cualquier longitud y produce un output con una longitud fija. Este output se llama el valor hash, hashcode, hashvalue o digest. Este valor hash de un mensaje puede verse como una huella del mensaje, una representación única de él. Lo representamos con embudos en el sentido de que en un embudo cogemos algo de cualquier tamaño y conseguimos que, pasando a través del embudo, tenga un tamaño fijado. Aunque las funciones hash se introducen dentro de la criptografía de clave privada, estas funciones realmente no utilizan ninguna clave. Tienen gran importancia también para la criptografía de clave pública, en particular en el uso de firmas digitales. En muchas ocasiones, en lugar de firmar el mensaje entero, se firma solamente el valor hash del mensaje. Con esta herramienta podéis calcular el valor hash de mensajes con distintas funciones hash. Aquí veis un ejemplo. Si digo, por favor, mándame $100 a mi cuenta de banco, este sería el resultado de la función hash SHA-512. Si añado un 0 más, el resultado sería el siguiente. Como veis, son muy diferentes, y es lo que queremos que cumplan las funciones hash, para que así, si se altera el mensaje, aunque sea mínimamente, lo podamos detectar fácilmente comparando los valores hash de ambos mensajes. Así, el uso principal para las funciones hash es el garantizar la integridad de los datos, es decir, garantizar que la información no ha sido alterada. Veremos que esta no es su única aplicación. Pero con una función hash lo que vemos es que si se produce cualquier cambio, ya sea accidental por la transmisión del mensaje a través del canal o intencional por parte de un adversario en los datos enviados, con una probabilidad muy alta el valor hash de la función se alterará. La diferencia entre hablar de funciones hash en general y funciones hash criptográficas es que para las funciones hash criptográficas vamos a pedirle ciertas propiedades. Vamos a pedir que al menos sea one way o de una vía. Es decir, que debe ser computacionalmente difícil, dado el valor hash de un mensaje, el recuperar el mensaje. Es decir, dado un i en el rango de la función, encontrar un valor x en el dominio de forma que h de x sea igual a y. Cuantas más cosas pidamos a una función hash, van a ser menos eficientes, aunque en general son lo suficientemente eficientes. Así que como propiedades por ahora vamos a pedir que sean eficientes, que sean altamente sensibles a cambios producidos en los inputs, es decir, que si el x se altera mínimamente, el valor de la función debería alterarse bastante. Y luego como propiedades de seguridad queremos que sea resistente a preimagen, que es lo que hablábamos que eran one way o que sean de una vía, o sea, que dado un valor en el rango, sea difícil encontrar un valor en el dominio de forma que la imagen del valor x sea SI. Que sea resistente a colisiones, es decir, que no podamos encontrar dos valores diferentes con el mismo valor hash. Y que sea resistente a segunda preimagen. Que fijado un valor m, sea difícil encontrar otro, de forma que el valor hash sea el mismo. Como cuando calculamos el valor hash de mensajes, partimos de mensajes de longitud arbitraria y la imagen tiene una longitud fija, tenemos muchos más valores en el dominio que en la imagen. Por lo tanto, colisiones siempre va a haber. Siempre vamos a tener que mandar valores diferentes al mismo valor de la función hash. Esto es lo que se llama el principio del palomar, que si tenemos muchas palomas y pocos huecos, al final varias palomas van a tener que ir a un mismo hueco. Así que las colisiones existen. Lo que queremos es que sea difícil encontrarlas en la práctica. Una función se dirá que es collision resistant o resistente a colisiones si un adversario no puede encontrar colisiones en un tiempo razonable, en un tiempo polinomial. Si una función hash no fuera resistente a colisiones, se podría realizar, por ejemplo, el siguiente ataque.
Supongamos que Alice es un hacker y prepara 2 versiones de un driver de un software para la compañía de software de Bob. De forma que X es el código correcto y X' contiene una puerta trasera que da a Alice acceso a la máquina. Alice envía a X para que Bob lo inspeccione. Envía ese código y Bob ve que es un código correcto, que no hay ningún problema. Así que Bob está satisfecho y firma digitalmente HDX con su clave privada. Ahora Alice va a distribuir el código X' a los usuarios. Pero estos, para garantizar que es un código adecuado, verifican la firma de Bob con su clave pública. Como en lugar de haber firmado X ha firmado su hash, el hash de X y el hash de X' son iguales, así que un usuario no va a detectar que ese código es malicioso. Vemos así qué problemas puede tener el encontrar colisiones de funciones hash. También queremos que sea resistente a preimagen, que sea de una vía, que sea one way. Lo que queremos es que si conocemos el valor hash, sea difícil saber cuál era el valor X, de forma que h de X sea ese valor hash. Así queremos que un adversario, si ve el valor hash de un mensaje, no pueda recuperar ese mensaje. Esta propiedad, por ejemplo, es necesaria si estamos almacenando contraseñas. Normalmente, en lugar de almacenar una contraseña y el nombre del usuario, se suele almacenar el hash de la contraseña y el nombre del usuario. Esto es suficiente para verificar una contraseña, ya que cuando el usuario introduce la contraseña, el ordenador o la máquina calculará el valor hash y lo comparará con el que tiene almacenado. Si un atacante puede acceder a la máquina donde están almacenados los hashes, si no existe la resistencia por imagen, podría conseguir la contraseña y hacerse pasar por el usuario. También queremos que sea resistente a segunda preimagen, es decir, que para un mensaje fijado sea difícil conseguir otro diferente de forma que su valor hash coincida. Este tendría el problema que habíamos comentado antes de las verificaciones en las firmas. Y todas estas propiedades estarán relacionadas: la resistencia a colisiones, resistencia a segunda preimagen y resistencia a preimagen. Si una función hash satisface todas estas propiedades de seguridad, implica que un adversario malicioso no va a poder ni reemplazar ni modificar el input sin cambiar el valor del hash. Así que si vemos que 2 mensajes tienen el mismo valor hash, podemos estar seguros de que son el mismo. Sí que hay que tener en cuenta que debido a la paradoja del cumpleaños, la probabilidad de obtener colisiones es mayor de la que esperamos. Así que tendremos que conseguir que el tamaño de la función hash, del valor de la función hash, sea adecuado para evitar ataques por cumpleaños. Aplicaciones, aunque ya hemos comentado algunas durante la explicación, pues va a ser sobre todo tener un identificador unívoco de menor longitud de un mensaje, de forma que así consigamos que las firmas digitales las podamos ejecutar de forma más eficiente y tengamos autenticación de los datos protegiendo la integridad. También podremos detectar la corrupción accidental de datos. Podremos utilizarlo para verificar contraseñas, como hemos explicado antes, y sí que teniendo en cuenta que para evitar que un atacante pueda tener precomputadas los valores hash de contraseñas más usuales, se suele añadir un valor no secreto que se llama sal, que lo que hace es añadir cierta aleatoriedad a esto. También se pueden utilizar para generar valores aleatorios o de apariencia aleatoria a partir de valores dados o para derivar nuevas claves o contraseñas a partir de otras que sabemos que son seguras. También se puede utilizar para indexar datos en tablas hash. Estas permiten una búsqueda rápida. Así, si el rango de la función hash es de tamaño n, el elemento x se almacenará en la fila con el valor h de x en la tabla de tamaño n. Y para recuperar ese x, se calcula el valor hash y así sabemos dónde buscarlo. Sabemos en qué fila se va a encontrar. Para esta aplicación nos bastará con que la función hash sea resistente a colisiones. También pueden servir para detectar datos duplicados o identificar de forma unívoca archivos. O para detectar virus. Algunos antivirus tienen los valores hash de ciertos virus y así pueden distinguirlos de otros archivos. También se utilizan en commitment schemes, para confirmar que se conoce algún valor
o para esquemas de compromiso, en los que nos queremos comprometer a cierto valor sin desvelarlo. Por ejemplo, imaginaros que os quiero asegurar que conozco el número que va a salir en la lotería. En lugar de daros el valor, os doy el valor hash, pero una vez que sepamos cuál es el número, podéis comparar si yo realmente lo sabía antes o no. También se pueden utilizar para realizar construcciones a partir de funciones hash de otras herramientas criptográficas, como los Message Authentication Codes, cifrados en flujo, cifrados en bloque. Algunas construcciones tienen los nombres que aparecen aquí. MD4, MD5, MD6. MD viene de Message Digest. Como os he dicho antes, el valor hash también se puede llamar digest. Y luego las funciones SHA de la familia SHA, SHA-1, la familia SHA-2 y la familia SHA-3, que es Secure Hash Algorithm, o sea, algoritmo seguro de hash. El primero se propuso en el 95 y fue muy similar al MD4, el Message Digest 4. Lo diseñó la NSA, pero en 2005 se encontraron vulnerabilidades, ya que se encontraron colisiones. Después se propusieron el conjunto de funciones hash SHA-2, con longitudes 224 bits, 256, 384 y 512, que las propuso en el 2005 la NSA. Y para SHA-3, el NIST en 2012 eligió una nueva función después de realizar una competición similar a la que se hizo para la AES. Esta función se llama SHA-3 y proviene del algoritmo Keccak, que lo diseñaron en 2008 Bertonin, Daemen, Peters y Banach. Este es un esquema de qué ocurrió en el concurso. Empezaron habiendo 64 propuestas, de ellas se seleccionaron primero 51, en la primera ronda se seleccionaron ya solo 14 para que pasaran a la segunda, y a la final llegaron 5 propuestas. Desde 2007 que se convocó hasta 2012 que se eligió, pasaron varios años, donde toda la comunidad criptográfica estuvo estudiando las propiedades buenas y malas de estas funciones hash. Y en 2015 se ha propuesto como estándar.